Hermanos y amigos, gracias por estar conectados esta mañana a nuestro servicio de adoración al Señor. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Discípulos en la ciudad de Omaha, Nebraska, y es un gozo para nosotros poder contar con tu presencia en esta mañana. Y hoy hemos adorado al Señor, pero creemos que también Él quiere hablarnos a través de su palabra. Así que yo te animo a que abras tu corazón para lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones el día de hoy. Y si tú tienes Biblia, puedes buscar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero que al leer estos versículos podamos ver cómo la soberanía y la dirección del Señor han prometido estar siempre con cada uno de sus hijos. Aunque muchas veces nosotros pensemos que quizás Dios no está en control, Él siempre está en control y al cuidado de cada uno de sus hijos. Así que te invito a que leamos este pasaje completo de la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Te invito a que cierres tus ojos y que pidamos que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que hoy tenemos de reunirnos, Señor. No físicamente, pero a distancia. Hoy podemos leer juntos tu palabra y meditar acerca de estas verdades que son medicina para nuestros huesos, alivio para nuestros corazones. Enséñanos, redargúyenos, exhórtanos a través de tu palabra, para que seamos, Señor, hombres y mujeres perfectos, preparados para toda buena obra. Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, y todos decimos amén y amén. Amados hermanos, amigos, cuando estamos leyendo este pasaje y nos preguntamos qué estaba sucediendo
con la vida de Pablo. Yo quiero que veamos primeramente el contexto de lo que aquí sucedía. Pablo ya había realizado su primer viaje misionero. Tiempo después, Pablo decidió hacer el segundo viaje. En el viaje anterior, su compañero de fórmula había sido Bernabé. Pero antes de salir a este segundo viaje, Bernabé sugiere que Juan Marcos, el autor de Marcos, los acompañe nuevamente en este segundo viaje. Pero recordemos que Marcos había desertado del viaje anterior en Panfilia. En otras palabras, los había abandonado. Por esta razón, cuando Bernabé le sugiere a Pablo que llevaran en este segundo viaje a Marcos, Pablo se niega rotundamente por lo que ya había pasado en el viaje anterior. Y eso produjo una especie de desacuerdo entre ellos, y por este desacuerdo ellos se separan. Y al final Pablo realizaría este segundo viaje con Silas y Lucas, que quien es el que nos narra esta historia. Y aparte entonces quedaría Bernabé junto con Marcos. Lucas nos narra la historia de este viaje de Pablo. No sabemos exactamente qué sucedió con Bernabé, pero sí sabemos de este viaje de Pablo. Eso es lo que está sucediendo al iniciar este pasaje que leímos en el capítulo 16. Pero antes de avanzar, yo quisiera preguntarte en esta mañana, y que ahí donde tú estás, tú te contestes honestamente en tu corazón, y todos nos preguntemos, que tú te preguntes, ¿qué es lo que más te preocupa a ti el día de hoy? Especialmente en medio de estas circunstancias que estamos atravesando, y no solamente a nivel global, sino en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. ¿Qué es lo que quizás hoy te ha quitado el sueño? Aquello que te preocupa. Quizás podríamos tener diferentes respuestas sobre nuestras preocupaciones, pero yo creo que la mayoría de nuestras respuestas ante esta pregunta tienen que ver con situaciones del futuro, lo que vendrá el día de mañana, porque siempre eso es lo que generalmente nos preocupa. Por ejemplo, tal vez a ti te preocupa qué pasaría si perdieras tu trabajo, ahora que es muy probable que muchos ya lo estén perdiendo. Siempre nos preocupa esto. ¿Qué pasaría si tú no pudieras pagar la renta o las facturas pendientes el día de mañana? Tal vez a alguien más le preocupa el futuro de tus hijos. Quizás alguno de tus hijos está alejado de los caminos del Señor y tú no sabes qué va a suceder con ellos. Tal vez a alguien más le puede preocupar los estudios futuros. Tú no sabes cómo harás para poder pagar los estudios de la universidad en años futuros. Quizás en tu vida espiritual tú no estás bien y eso también te preocupa. Quizás tienes algún problema matrimonial, estás pasando en medio de una crisis. Y lo que hoy a muchos nos preocupa quizás es las enfermedades, especialmente este virus que está a nuestro alrededor y que de alguna manera todos estamos propensos a contagiarnos. Tu familia, tus hijos, tal vez tú ya estabas enfermo de alguna otra enfermedad y te preocupa qué sucederá en tu salud en el futuro. Podríamos hablar de 1001 cosas. La lista podría ser interminable, pero mi deseo en esta mañana es que hoy podamos llenarnos de fe en tu corazón, en nuestros corazones, y veamos cómo Dios siempre tuvo todo bajo control en la vida de Pablo y aquellos que hicieron este viaje con él. Porque el Dios del universo siempre dirigió la vida de Pablo. Su soberanía era tan grande que siempre dirigió, protegió su vida, la de él, la de los que con él estaban. Y por eso en esta mañana hemos titulado a esta enseñanza:
no se dormirá el que te guarda. Porque, amado hermano, amado amigo, esa es la realidad. Si tú crees que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, Él controla cada detalle en tu vida. A veces creemos que nuestro futuro, y muchos dicen, yo creo que mi futuro está en manos del destino. Muchos dicen, es que yo no sé cuál va a ser mi destino, ya veremos qué pasa. Pero, amados hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tu destino no es como un barco a la deriva. Tu destino está en las manos del mejor capitán. Y quien guía tu barco, pese a cualquier tempestad, es nuestro Dios todopoderoso. A Él damos gloria. Por eso es que yo quiero que veamos en esta mañana cómo Pablo inicia este segundo viaje misionero. Toma a Silas con él. ¿Cuál era el propósito central de este viaje? Y eso lo encontramos en el versículo 5. Si me acompaña y lo lee conmigo, dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es decir, es algo seguro que podemos ver en su palabra, que el Espíritu de Dios estaba en ese momento. Había un avivamiento muy grande. Tan grande era ese avivamiento que las iglesias crecían diariamente, dice el versículo. Yo quiero que observemos cómo el Dios que nunca duerme se encargó de cuidar cada detalle en la vida de Pablo. Este equipo misionero que estaba formado ahora por Pablo, Silas, Lucas, que quien es el que narra esta historia, pero alguien más se sumaría, y esta persona fue Timoteo. ¿Cómo se sumó Timoteo a este viaje, a este equipo? Ya vimos en el inicio de nuestra enseñanza en esta mañana que Pablo había perdido a un compañero. Su compañero perdido fue Bernabé, ya no estaba con él. Bernabé fue una persona influyente en la vida de Pablo. Fue influyente porque él lo llevó a los caminos del Señor de alguna manera. Fue un apoyo para Pablo, un estímulo, y lo ayudó también a crecer en la fe. Alguien que Pablo necesitaba. Y yo estoy seguro que también nosotros muchas veces necesitamos de personas como Bernabé, que sean aquellos que nos animen, que nos levanten y que vayan juntamente con nosotros para llevarnos por nuestro camino en la vida cristiana. Pero en este viaje, Pablo ya no tenía a Bernabé. Y aquí empezamos a ver la provisión y la soberanía de Dios, porque el Señor ya tenía al sustituto de Bernabé. Su nombre era Timoteo, aquel muchacho que jugó un papel tan importante en la vida de Pablo. De hecho, esta es la primera vez que se menciona a Timoteo, aunque después Pablo lo mencionaría en 9 de sus cartas. Para Pablo, Timoteo sin duda alguna fue alguien muy importante. A veces Timoteo fue coautor de alguna carta, y en otras veces Pablo lo menciona como un hombre que cumpliría una misión específica en ciertos lugares especiales. Y el texto nos dice que cuando ellos estuvieron en Derbe y en Listra, ahí se encontraron con este muchacho, con este hombre llamado Timoteo. Posteriormente, la Biblia también nos relata que su madre y su abuela fueron las que presentaron el evangelio a Timoteo siendo aún muy pequeño. Pero muchos estudiosos creen, y yo creo que con mucha razón, que fue en este viaje, en el viaje de Pablo, que verdaderamente Timoteo se convirtió al Señor. El pasaje nos dice que Timoteo tenía un problema. No era un problema con Pablo, no era un problema con Dios, pero su problema era con los judíos, y era que no estaba circuncidado. Recordemos que para los judíos este símbolo de la circuncisión era algo sumamente importante dentro de su cultura. Y la historia nos dice que la madre de Timoteo era judía, su padre era griego. Y en esa época, generalmente, los hijos adoptaban la religión de la madre.
Pero por alguna razón Timoteo no estaba circuncidado. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás el padre se opuso por no ser judío a esta práctica. Pero eso podría ser un problema para los judíos. De manera que Pablo dice: Timoteo, aunque tú no necesitas circuncidarte, porque eso no es necesario para tu salvación, yo quiero que tú lo hagas para que me acompañes en este viaje y que esa circuncisión o falta de no sea ningún tropiezo para que los judíos que no conocen del Señor crean en el Señor y escuchen el evangelio. Y aquí vemos algo muy especial en el corazón de Pablo, porque Pablo siempre se preocupaba por aquellos que estaban a su alrededor, aquellas personas de las cuales él tenía cuidado. Y de aquello, Pablo se preocupaba de aquello que pudiera ser una piedra de tropiezo para que la gente, a causa de cierta cosa específica, no pudieran creer en el evangelio. Pablo lo dice claramente y nos muestra ese corazón, como a él le importaban las personas y que escucharan sin ningún tropiezo el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo escribe muy claramente en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 20. Si lo quiere leer conmigo, nos puede seguir en la lectura. Primera de Corintios 9:20. Y escucha el corazón de Pablo. Él dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme copartícipe de él. Otra versión, este versículo 23 dice: todo lo hago por amor al evangelio. Así que vemos aquí claramente cómo Pablo dice que absolutamente todo lo que él hacía, lo hacía por una sola razón: por amor al evangelio. En otras palabras, cualquier cosa externa que él consideraba que pudiera ser o representar una piedra de tropiezo para que alguien llegara a creer en el evangelio, él decía: yo la voy a quitar de en medio. ¿Con qué propósito? Por amor al evangelio y por amor a los perdidos. Él se preocupaba porque aquellos que no conocían del Señor pudieran escuchar con un corazón genuino y pudieran decir sí al llamado de salvación. Así que por amor al evangelio y por causa de los judíos, Pablo le pide a Timoteo que se circuncide, no para no ser tropiezo a otros, pero no era porque él tuviera un impedimento de cercanía con el Señor. Pablo estaba dispuesto a abstenerse de lo que fuera para evitar que alguien no llegara a creer en el evangelio. Y con esto dicho, aquí nos surge una pregunta en esta mañana: ¿estamos nosotros realmente dispuestos a revisar nuestras vidas y ver qué cosas pueden ser piedra de tropiezo para que otros vengan al conocimiento del Señor? O quizás para no ser piedra de tropiezo con aquellos cristianos débiles en el evangelio, que son nuevos en el evangelio y que por causa nuestra, tú y yo podemos llegar a ser piedra de tropiezos para ello. Sin darnos cuenta, muchas veces podemos caer en el error de vivir vidas ensimismadas en nosotros mismos, y aunque lo que hagamos realmente no sea nada pecaminoso, muchas veces no nos cuidamos de no ser piedra de tropiezo para los creyentes más débiles, y lo peor aún para aquellos que aún no conocen del Señor. Y Pablo estaba muy consciente de eso. Él amaba a su prójimo a tal punto que cuidaba esos detalles que podían en cierto momento hacer que una persona rechazara el evangelio. Y entonces, en su soberanía, empezamos a ver cómo el Señor tenía cuidado de Pablo. El Dios que no duerme siempre estaba pendiente de todas las cosas que a él le sucedían. Y
Y cuando tú lees todo lo que Dios hizo con Pablo, tú puedes ver que Timoteo, este hombre que Dios llevó para que fuera el compañero de Pablo, fue de mucha bendición de aquí en adelante a lo largo de toda la vida del apóstol. Vea lo que dice en 1 Corintios 4:17 y veamos cómo Pablo habla de su discípulo, de Timoteo. Él dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si usted se da cuenta, Pablo no solamente llama a Timoteo discípulo, no solamente le dice hijo, pero él lo llama mi hijo amado. Él amaba a ese muchacho. Y además dice que él era fiel al Señor. Y ambos, dice Pablo, enseñamos los caminos de Dios. Ellos no eran iguales, eran hombres muy diferentes. Uno era viejo, otro era joven. Y eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, cómo eran tan diferentes. Probablemente Timoteo era de carácter tímido. Todo lo contrario Pablo, que parecía como una aplanadora que se llevaba todo por delante enfrente de él. Pero aunque eran hombres distintos, tenían un mismo propósito. El evangelio era el centro de sus vidas. Parece que de alguna manera sus corazones latían juntos para el servicio del Señor. Y aquí encontramos una gran lección para nuestras vidas. ¿Cuál es esa lección? Lo que a veces parece un fracaso o pareciera un fracaso en nuestras relaciones. Vimos que Pablo y Bernabé ya no estaban juntos, y aunque eso parecía un fracaso, Dios puede transformar ese fracaso en una bendición para tu vida. Así que yo te animo en esta mañana que si has tenido algún fracaso en cualquier tipo de relación, solamente perdona, ama y sigue adelante, porque el Señor tiene algo para ti. No lo veas como un fracaso, sino como una oportunidad para crecer. En la hora final, cuando Pablo estaba a punto de ser decapitado, la única persona que quedaba a su lado fue aquel muchacho, Timoteo. En la última carta que Pablo escribe, él le dice a Timoteo: Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue impuesto por mis manos. Aviva ese fuego, le dice Pablo a Timoteo. Y a continuación le dice: porque recuerda, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo necesitaba a Pablo y Pablo a Timoteo. Ahora, ya con el equipo completo, que ahora tenía 4 integrantes: Pablo, Silas, Lucas, quien narra la historia, y ahora se une Timoteo. El viaje continúa. Vea lo que sucedió en el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y aquí vemos cómo la Biblia nos muestra que algo sucedió, aunque no sabemos cómo fue que el Espíritu les impidió pasar por esos lugares. Quizás pudo ser una voz audible, un sueño o una visión. Simplemente nos dice que Pablo quería ir en una dirección. Él había planificado ir con sus compañeros a Asia, pero el Señor dice: no, ese no es mi plan, así que Asia no es allá donde quiero que vayan. Entonces ellos dicen: bueno, vayamos a Bitinia, que también estaba en Asia. Otra vez el Señor les dice: tampoco ese es mi plan, y el Espíritu Santo les impide de alguna manera ir a ese lugar. Dios tenía otros planes para ellos. Amados hermanos, lo sobresaliente acá es que Pablo no tuvo problemas con decir sí a los cambios de planes que Dios tenía. Pablo entendía que cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Pero también él tenía la claridad que cuando Dios cierra una puerta,
no hay quien la abra. Muchas veces nosotros caemos en el error de querer abrir puertas a las cuales Dios ya ha cerrado con doble candado. E insistimos una y otra vez. A veces queremos tumbar las puertas. Y muchas veces Él ya nos ha dicho, no es por ahí. A veces es lo contrario. Muchas veces, aunque es claro que la puerta está abierta y Dios nos dice, anda por este camino, yo quiero bendecirte, a causa de nuestra incredulidad o a causa de nuestros planes propios, no queremos caminar por donde el Señor nos ha llamado a caminar. Y muchas veces por eso fallamos, por eso fracasamos, porque nos encanta ir por los caminos contrarios a los cuales Dios nos ha llamado a caminar. Por eso, hermano, en esta mañana, no olvides que Dios lo conoce todo y Él lo controla todo, Él lo ve todo y Él lo escucha todo. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Él conoce nuestro pasado, pero también Él conoce nuestro futuro. Él lo ha visto y lo conoce absolutamente todo. ¿Te has imaginado la grandeza de nuestro Dios? Aquel Dios que creó el universo, que controla las galaxias, que a cada una de las estrellas la llama por nombre. Pero ese mismo Dios también escucha cada uno de nuestros pensamientos. Lo que estás pensando ahora y lo que pensarás mañana, el Señor ya lo escuchó y ya lo conoce. Y hoy, en medio de este tiempo difícil que el mundo enfrenta, que este país enfrenta, que nuestros países en Latinoamérica enfrentan, hoy es tiempo de no olvidar que tu vida, que tu familia, que tu salud, que tu futuro y que tu esperanza están en las manos de uno solo, en las manos de nuestro Señor. Y hoy que todos hablamos del COVID-19, quiero leerte lo que el pastor John Piper escribió acerca de esto, que para mí son palabras sabias que llenan y dan esperanza a nuestros corazones. Él dice: Jesús tiene todo el conocimiento y autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo. Sabe exactamente dónde comenzó el virus y hacia dónde se dirige a continuación. Tiene completo poder para restringirlo o no hacerlo. Y eso es lo que está sucediendo. Ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni ningún sabotaje es más fuerte que Jesús. Qué sabias palabras. Por eso yo te animo a que hoy pongamos nuestra confianza en el Señor. Tu confianza, mi confianza, depende de aquel que controla todas las cosas y que lo sustenta todo en todo. Pero si debemos preocuparnos de algo el día de hoy, sí hay una cosa, y eso es una pregunta. Y yo te preguntaría en esta mañana: ¿estás tú dispuesto a arrepentirte de tus malos caminos para seguir no tu voluntad, sino la voluntad del Señor? Este tiempo, esta crisis es un buen momento para revisar lo más profundo de nuestros corazones y decirle al Señor: muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque hemos vivido vidas muchas veces alejadas del Señor, dándonos la gloria a nosotros mismos y olvidándonos que tú y yo fuimos diseñados de parte de Dios con un propósito, y ese es uno solo: es dar nuestras vidas, en todo lo que hagamos, la gloria y alabanza y glorificar con todo lo que somos al Creador de nuestras vidas. Pablo los tenía muy claro. Vea lo que sucede a continuación en su viaje, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. La Biblia no nos dice quién fue el hombre, si fue un ángel o quién fue el que se presentó en esa visión, pero sí vemos que Dios estaba llamando a Pablo a no ir a Asia Menor,
a no ir a otro lugar, sino ahora le dice, ve a Macedonia. Y el texto nos dice que tan pronto como Pablo escuchó, enseguida, automáticamente, inmediatamente, él obedece al Señor y van rumbo a Macedonia. Notemos una vez más que Pablo nunca cuestiona, no lucha con Dios, solamente le obedece. ¿Cuántas veces nosotros no queremos luchar con el Señor en contra de su voluntad? No luches con Dios, porque Él siempre va a ganar. Pablo no se frustró con el cambio de planes, no cuestionó a Dios, ni tampoco trató de convencer a Dios, ni negoció con Él. Hoy muchas veces escuchamos de personas que dicen reclamarle a Dios. Muchos quieren decretar para que las cosas cambien. Hoy es común que muchos reclamen, decreten y hasta cancelen cosas, según ellos, porque tienen poder. Pero qué cosa más absurda, amados hermanos, pretender que mi palabra, que mi voluntad sea mayor que la voluntad de Dios. Pablo lo sabía muy bien. Pablo no le pidió a Dios que le mostrara el plan completo. Simplemente le dijo, Dios, ve a Macedonia, y Pablo obedeció. Yo creo que a veces nuestra incredulidad, queremos que Dios nos muestre, nuestra incredulidad nos hace querer ver el plan completo de Dios para nuestras vidas, cuando el Señor solo te ha dicho, da el primer paso, confía en mí. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Muchas veces pareciera ser que queremos el mapa completo. Pero yo te pregunto, si tú te subes a un avión y vas a un lugar específico, nunca querrás conocer si el piloto sabe hacer las cosas, porque tú confías que él ha sido capacitado. Tú no le pedirás a él el plan de vuelo ni la ruta exacta. Tú confiarás en que él sabe hacer su trabajo, que él puede controlar todas las partes del avión. Los controles están en sus manos y tú confías que él te llevará a tu destino. Cuando nosotros venimos al Señor, la única respuesta al llamado del Señor debería de ser nuestra obediencia. Pero hoy muchos dicen, Señor, pero así no quiero. Yo prefiero hacerlo a mi manera, Señor. Y por eso es que a veces nos alejamos de la voluntad del Señor. A.W. Tozer, él dijo, qué cosa más terrible es la idea actual, que los cristianos pretendan servir a Dios a su manera. Amado hermano, no se trata de buscar a Dios a mi manera, porque Él tiene ya una manera establecida. Y así que Pablo conoce que la manera de Dios era la mejor y él va en esa dirección. Y aquí hay otra lección en esta mañana. Los no de Dios, porque Pablo, el Señor le dijo, Pablo, no vayas a Asia. Le dijo no, pero los no de Dios también son una bendición para nuestros hijos, para sus hijos, para los hijos del Señor. Qué bueno es cuando el Señor nos dice sí. Qué bueno es cuando tú le pides algo al Señor y Él te contesta y tú te gozas con esa respuesta, porque ves la mano de Dios contestándote de una manera positiva. Pero cuando Dios dice no, muchas veces lo que hacemos es llorar, nos quejamos, nos decepcionamos, pensamos que quizás Dios ya no está con nosotros, pero muchas veces se nos olvida que la misma bondad de Dios que dijo sí, es la misma bondad de Dios cuando Él nos dice no, porque sin tú saberlo, sin yo saberlo, muchas veces el decirnos sí nos llevaría quizás a nuestra perdición, a nuestra desgracia espiritual. Así que en medio de los no de Dios también hay bendición. Por eso, cuando Él te diga no ante una petición, también dale gracias, porque Él conoce lo que tú y yo no conocemos. Eso hizo Pablo, obedeció. Pablo sale con su equipo a Macedonia, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos
en aquella ciudad algunos días. Parece ser que las condiciones de aquel pueblo no eran las mejores. Parece ser que no había sinagoga. Probablemente no había mucha población judía en aquel lugar. Y como no había sinagoga, la historia dice que el día de reposo ellos fueron a la orilla de un río. Sabían que habían unas mujeres orando en ese lugar y ellos deciden ir y compartirles, hablarles del evangelio. Y eso es lo que Pablo hace. Y aquí vemos cómo en los planes de Dios, a la orilla del río, en ese lugar, surgía una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Los estudiosos creen con justa razón que fue en ese momento, en ese lugar, donde la iglesia de Filipenses se formó, en los planes perfectos de Dios. Vea lo que dice el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Lidia era originalmente de un lugar llamado Tiatira, pero ahora está adorando al Dios de los judíos en este lugar. Y sigue diciendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y amados hermanos, vemos otra vez a nuestro Dios soberano dirigiendo todos los detalles de este viaje. Ponga atención a esto. ¿De dónde era Lidia? Ya vimos que era de Tiatira, y Tiatira era un lugar que estaba en Asia Menor, a donde Pablo no había querido ir. En otras palabras, Dios no le permite a Pablo ir a Asia Menor, pero Lidia, que era de allá, estaba en el lugar a donde el Señor había enviado a Pablo. Es como que si Dios le hubiera dicho a Pablo: Pablo, yo no quiero que tú vayas a Asia, pero yo llevaré a Lidia de Asia Menor, a donde tú no fuiste, la traje aquí a Filipos, a donde yo te mandé, para que ella escuche y crea, porque yo necesito establecer una iglesia en Filipos. Así es como el Señor mueve sus piezas. Charles Spurgeon, el predicador inglés, acerca de este pasaje, él dice lo siguiente: ¿no parece extraño que Dios impidiera a Pablo entrar a Asia para luego traer a Filipos a una mujer precisamente de la región de Asia para escuchar a Pablo compartir el evangelio en Filipos? Amados hermanos, no cabe duda que Dios trabaja de maneras extrañas. Y de las mujeres que estaban ahí, solo una recibió el evangelio. Una creyó, y no fue porque ella hubiera decidido hacerlo. Dice el versículo que fue porque el Señor abrió el corazón, abrió el entendimiento de Lidia. La Biblia nos dice claramente que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Qué confianza que hoy tú y yo podamos entender que la salvación es del Señor. Y si Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia, nada de lo que Pablo hubiera dicho hubiera llegado a su corazón. Pero Dios en sus planes ya había escogido a Lidia para que fuera una sierva en sus manos, de la misma manera que Él lo ha hecho contigo y conmigo. Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Sin lugar a dudas que Pablo fue el instrumento de salvación de Lidia, pero parece que Lidia también fue el instrumento para que su familia viniera al conocimiento del Señor. Dice el versículo 15 que fue bautizada ella y su familia, y luego ella rogó al equipo, a Pablo y a su equipo, y les dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Pablo, a quedarnos juntamente con Lucas, Silas y Timoteo. Un detalle interesante, ya para terminar, es que parece ser que Lidia venía de una familia con mucho dinero.
¿Por qué lo sabemos? Primeramente porque el pasaje nos dice que ella tenía un negocio de púrpura y ese negocio era solo para personas con mucho dinero. La ropa de este color púrpura era ropa comprada solamente por personas importantes y de la alta sociedad. Además, cuando ella invita a Pablo y a su equipo a hospedarse en su casa, esto nos demuestra que ella tenía una casa amplia para poder hospedar a 4 huéspedes ahí. Sea como sea, de lo que podemos estar seguros es de que este fue el comienzo de la iglesia de Filipos a orillas de un río. Y esta iglesia llegó a ser muy amada para Pablo. Dios le cambió el rumbo a Pablo. Y en este cambio inesperado, Dios, moviendo sus piezas como un rompecabezas de manera divina, grandes cosas pasaron. Y aquí encontramos la tercera lección en esta mañana. Cuando Dios nos cambia el rumbo como se lo cambió a Pablo, es porque el propósito de Dios está en ese otro lugar, en ese otro camino o en esta otra oportunidad. Así que cuando algo cambia en tu vida, aunque tú creas que algo está fuera de control, Dios lo permite con un propósito. La iglesia de Filipenses fue una gigantesca bendición en el ministerio de Pablo. Escuche lo que Pablo dice de esta iglesia en Filipenses capítulo 1 versículo 3. Él, hablando de esta iglesia, él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Había gratitud en el corazón de Pablo por esta iglesia. Filipenses 4:15 nos demuestra también que la iglesia de Filipenses amaba a Pablo. Dice el versículo: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Y esto nos demuestra que después de que Pablo plantara varias iglesias, siendo fiel al Señor a la hora de la necesidad, la única iglesia que siempre estaba dispuesto a apoyarle, a darle en medio de la necesidad, era la iglesia de los filipenses. El Dios de Pablo nunca se durmió y siempre lo guardó. Dios usó a esta iglesia para traer provisión a Pablo. Estas son esas oportunidades. Esos son los planes perfectos del Señor, las piezas del rompecabezas que Dios mueve de manera soberana para tu bien, para el propósito de Dios. Y quiero, amados hermanos, en esta mañana terminar diciendo lo siguiente: si ese es el Dios en el cual tú y yo creemos, el Dios soberano, el Dios que dirige tu vida, que dirige tu futuro, que mueve las piezas perfectas en nuestra vida, a nuestro alrededor, con el propósito de llevarnos en el camino perfecto de su voluntad. Y esa voluntad sabemos que es buena, agradable y perfecta. Si creemos en ese Dios, ¿de qué tememos hoy? Cuando el mundo entra en pánico, cuando hoy muchos están sufriendo con niveles altos de estrés, que quizás si el virus no toca a alguien se enfermarán de otras cosas por los nervios o el pánico o el estrés que hoy reina en el corazón de muchas personas. Y aunque vemos que es una realidad que muchos sufren, aún muchos mueren, no solamente a causa de una enfermedad, sino de muchas enfermedades alrededor del mundo. ¿No nos dice la Biblia que aún la misma muerte es ganancia para los que estamos en Cristo? Hermanos, amigos, no nos olvidemos que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos son pequeños comparados con los pensamientos de nuestro buen Dios.
Como el Señor dirigió con absoluta maestría y control la vida de Pablo, de Timoteo y aquellos que iban en este viaje. Como el Señor se encargó de abrir el corazón de Lidia, de formar la iglesia de Filipos a orillas de este río. Así también el Señor quiere dirigir tu vida, quiere dirigir nuestras vidas aún en medio de la crisis más agresiva que tú puedas ver a tu alrededor. Así que yo te animo a que en esta mañana veamos esa soberanía del Señor que se manifestó en la vida de sus siervos, pero que también está hoy presente para dirigirnos. ¿Qué podemos hacer? Número uno, confiemos en el Señor. Confiemos plenamente que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero también hoy es un buen día para decidir vivir en obediencia, tal como Pablo y los que con él estaban lo hicieron. Yo te animo a que hoy pidamos al Señor que Él nos muestre lo más profundo de nuestros corazones, que nos ayude a ser valientes para enderezar nuestros caminos, aquellos caminos en los cuales quizás tú has estado viviendo alejado del Señor. Quizás tú le conocías en el pasado, pero has decidido vivir ahora para satisfacer tus propios deseos y hoy tu vida no honra al Señor. Hoy es un buen tiempo para arrepentirnos de esos caminos y volver a las sendas antiguas y volver a los caminos del Señor. El Señor te llama en esta mañana y Él quiere tocar tu corazón. Si tú crees en el Señor, yo también te animo a que no desanimes. Sigue firme en lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque tu vida está en sus manos y nada escapa de su perfecta voluntad. Termino leyendo lo que nos dice Romanos capítulo 8 versículo 38, que dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo cualquier virus o microorganismo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tu fe y tu confianza esté en el Señor en esta mañana. Y yo te invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Si tú estás con temor en tu corazón, si tú has perdido la fe, si tú te has alejado de los caminos del Señor, ríndete hoy al Señor, que Él quiere ministrar tu corazón y hacerte ver que no estás solo, porque Él va contigo. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra siempre habla a nuestros corazones, nunca regresa vacía. Y yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú hables a los corazones, al corazón de cada persona que hoy está viendo esta enseñanza, este video. Aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, glorifícate y haz lo que tengas que hacer en medio de sus corazones. Aquellos que no te conocen, tráelos a tus pies, Señor, que tengan el hambre y la sed de conocer el mensaje de salvación que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, y que puedan creer que Jesús, tu Hijo, dio su vida en la cruz del Calvario un día para traernos salvación y vida eterna. Nuestras vidas ahora tienen sentido porque tú las has comprado al precio de tu sangre preciosa. Pido también, Señor, por todos aquellos corazones débiles que hoy están enfrentando cualquier situación difícil, Señor. Aquellos corazones quebrantados, aquellos cuerpos enfermos. Oramos, Señor, y te pedimos que también tú obres tu perfecta voluntad. Oramos por el mundo, Señor. Oramos por este país de Estados Unidos, por esta crisis que estamos enfrentando, por cada país de Latinoamérica, Señor, desde México hasta Argentina. Haz lo que tú tengas que hacer en medio de nuestras familias, en medio de nuestra gente, en medio de los gobiernos, Señor. Oramos por nuestras autoridades para que tú les muestres y que ellos puedan tomar las mejores decisiones en medio de esta crisis. Pero nada de eso, Señor, puede tomar el control de nuestros corazones, porque entendemos que mayor que cualquier crisis, mayor que cualquier virus, mayor que cualquier circunstancia adversa,
Nuestras vidas están en tus manos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en todo lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén y amén. Gracias por estar escuchándonos y viéndonos en esta mañana. Que el Señor te bendiga.